Esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos dio un anuncio esperado pero muy preocupante. Las acciones que están a escasos meses de tomar de forma obligatoria van a crear una crisis económica mundial sin precedentes en la historia. Pues a los efectos que tienen estas medidas le debemos sumar los problemas que la economía real ya tiene a raíz de los estragos generados por la pandemia. ¿Qué decisión forzada de la Fed acabará terminando con la economía? ¿Cómo terminará de crear la tormenta perfecta junto a los problemas logísticos que tiene actualmente la globalización? Y lo más importante, ¿qué está haciendo México al respecto? ¿Qué tal amigos? Soy Emil González y les doy la bienvenida a Camarada Mundial. Si el contenido resulta de su agrado, les invito a darme la manita arriba, suscribirse y compartir este contenido para que llegue a más personas. ¡Vamos a darle! Esta semana la Fed dio un anuncio que, a pesar de que era previsible, no deja de empezar a preocupar a los mercados. Pues este anuncio representa una aceleración de retiros de estímulos que la Reserva Federal de Estados Unidos daba a las bolsas por medio de compras de activos. El temido por todos tapering responde a que la inyección indiscriminada de capital que tanto la Fed como muchos bancos centrales a nivel mundial han hecho a los mercados para mantenerlos a flote de manera artificial durante la pandemia están ayudando a crear una presión inflacionaria sin precedentes. A inicios de la pandemia, esta institución decidió acentuar su política de estímulos vigente desde la crisis hipotecaria del 2008, aumentando la inyección a $120,000 millones mensuales. Esto provocó no solo que el mundo no entrara en crisis por la paralización de las cadenas de suministro, sino que causó de manera artificial un crecimiento económico en el sector del capitalismo financiero nunca antes visto. Sin embargo, lo que empieza mal acaba mal, sino que peor. Pues este movimiento excesivamente agresivo no viene sin consecuencias. La tendencia a la inflación se ha disparado a nivel mundial, provocando que todos los que formamos parte de la economía real veamos nuestros bolsillos amenazados por culpa de una política que solo benefició a los que más tienen. El tiempo está empezando a demostrar que esta errática política económica fue una pésima decisión. Lo que muchos bancos centrales a nivel mundial han estado haciendo para sostener estos estímulos es algo llamado quantitative easing. Básicamente, han estado imprimiendo cantidades colosales de dinero para sostener de manera artificial las bolsas de valores a nivel mundial. Y cuando digo colosales, me refiero a cantidades que rondan los trillones de dólares. A pesar de no ser una estrategia nueva, esta se ha estado replicando sin cansancio desde el principio de la crisis económica mundial del año 2008. Esta medida consiste en prender las máquinas de billetes para que los bancos centrales puedan comprar bonos de empresas privadas. Al mismo tiempo, en un escenario normal, si es que algo como eso existe en esta práctica, se tiene que tener una tasa de interés baja para que las empresas financieras puedan facilitar el flujo de capital por medio de préstamos. En un principio, todo suena muy bien y razonable. El problema viene cuando abrimos un libro de economía básica. Pues como sabrán, un dogma que las escuelas liberales de economía repiten sin cansancio es que los países socialistas son pobres por imprimir billetes indiscriminadamente, ya que esto les genera altos niveles de inflación. Los bancos centrales que entran en esta práctica son conscientes de ello. Es por eso que siempre mantienen un límite de inflación que supuestamente no deben romper, del 2%. Con una tasa de inflación que ya rebasa el 7.5% a nivel mundial, está clarísimo que las cosas están saliendo de control. Lamentablemente, esta no es la única razón para preocuparnos. El esquema de economía globalizada que los grandes economistas neoliberales impusieron por décadas ha demostrado ser extremadamente frágil. Bastaron unos cuantos meses de parálisis de las cadenas de producción para que este modelo cayera como un castillo de naipes, llevándose no solo a una región, sino a todo el mundo entre las patas. Pues cuando todo está conectado, el más mínimo error afecta a todos por igual. Mientras China demostraba fortaleza y la capacidad de sortear los pormenores de la pandemia, recuperando el ritmo de sus fábricas y transporte marítimo en cosa de nada, los Estados Unidos demostraron un manejo por lo menos cuestionable, lo que ocasionó que ellos estuvieran parados por mucho más tiempo. Como si de una comedia elaborada por Hollywood se tratara, muchos contenedores llenos de mercancía llegaban a Estados Unidos, pero pocos o ninguno regresaba. En cosa de un año, la ruta de China a este país subió de $1,500 por contenedor a más de $15,000,
a causa del cuello de botella que actualmente se ve reflejado en las costas de California, donde los barcos hacen filas por más de 40 días para poder desembarcar. Este fenómeno, que se estima no podrá ser solucionado por lo menos en 3 años, aumenta la tendencia inflacionaria en términos de economía real. Escasez de fertilizantes, aumentos en el costo de los alimentos, supermercados vacíos en ya muchos países, una crisis de abasto de combustibles que está llevando al primer mundo al desabasto energético. Y ojo, que ya ni siquiera estoy hablando del problema con los microchips a nivel global. Son muchas las razones que tenemos para pensar que la inflación por cuestiones naturales va a estar por un buen rato presente en la economía mundial. Y este es otro detalle, los bancos centrales del mundo están estimando la inflación en 7.5%, utilizando medidas que solo reflejan lo causado por el manejo que le dan al sector financiero. En cualquier momento, ustedes han ido al mercado a hacer su despensa y habrán notado que el tomate subió tal vez un poco más del 7.5%. Hay ocasiones en las que, no, 7.5% y ya que ahí se quede. Después de tener ya unos cuantos meses con este problema, la Fed ha decidido reconocer que tal vez su definición de inflación transitoria no quedó lo suficientemente clara y que tal vez tiene que dejar de usar esa definición y explicar más claramente a lo que se refiere con transitorio. Los que vivimos en Latinoamérica ya sabemos lo insufriblemente berrinchudos que suelen ser los gandallas de las bolsas de valores. Definitivamente se tienen que dejar de imprimir billetes a lo bruto y empezar a subir las tasas de interés para disminuir esta tendencia inflacionaria que cada vez se sale más de control. Pero los grandes inversionistas del capitalismo financiero siempre están preocupados por las consecuencias que esto puede tener en los mercados bursátiles. Es así como, a pesar de necesitar esta medida desesperadamente, se está buscando hacerlo de manera gradual para que, según las bolsas, estén preparadas. Lo que no entienden o no quieren entender es que la política de QE indiscriminado que emprendieron para hacerle frente a la pandemia ha generado la burbuja más grande en la historia del capitalismo y que no importa lo que hagan, eventualmente va a explotar. Y sin importar qué tan violentamente explote, la devaluación que esto va a traer a todas las monedas del mundo amenaza con traernos un largo periodo de estanflación. Ante todo esto, México, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T no se han mantenido de brazos cruzados, demostrando que cuando se abordan problemas técnicos de manera técnica y no política, se obtienen buenos resultados. Desde un principio se dejó claro, el gobierno de México no podía ni dio estímulo alguno a la iniciativa privada. La en aquel entonces subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, dejó claro desde el inicio de la pandemia que ya ni hablar de quantitative easing, ni siquiera estábamos en condiciones de dar estímulos de cualquier tipo. A su vez, afirmó que se tenía que estudiar el efecto que estas acciones generalizadas de las economías ricas tenían en los mercados. El tiempo le dio la razón. Mientras que los bancos centrales del mundo entero mantenían una tasa de inflación cercana al 0% para inflar la economía de manera artificial por medio de empresas privadas como intermediarios, el Banco de México mantuvo su tasa al 5% para controlar la inflación, y el presidente López Obrador decidió dar estímulos de manera directa a la población en general, sin intermediarios. Además, en lugar de dar estímulos a una clase adinerada que por décadas se ha aprovechado de la corrupción para no pagar lo que les corresponde, decidió ponerles un alto y utilizar todo ese impuesto que antes no se recaudaba para fortalecer la economía interna del país. Por si fuera poco, la deuda se redujo al 47% del PIB, en contraste con el 53% a inicios de la crisis sanitaria. En la cereza del pastel, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, muy por encima incluso de la inflación real actual, deja a México con una capacidad de consumo del mercado interno enormemente fortalecida. Afortunadamente nos tocó tener el mejor gobierno en el mejor momento posible. Pero ojo amigos, que por muy fuertes que estemos económicamente en la actualidad, no hay que olvidar que el mundo entero se está enfrentando a un problema sin precedentes en la historia. A nuestra nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, le tocará lidiar con un reto inédito:
Espero de todo corazón traerles buenas noticias y éxitos en un futuro próximo. Ya de entrada les puedo decir que cuando quienes comen del sector financiero se ponen serios, dejan de hacerse los políticos y muy posiblemente veamos un mayor respaldo al colchón de estabilidad que les brinda el gobierno de la 4T en México, siempre que no quieran hacer sus triquiñuelas corruptas. Pues bueno amigos, solo me queda agradecerles a ustedes, los que se quedaron hasta el final del video, porque son los que me motivan a seguir mejorando mi contenido. Les invito a darme la manita arriba, suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas. Nos vemos hasta la próxima.